Trump amenazó a México más de 15 veces en un solo año, y México no cedió, no completamente. Aranceles del 25%, cierre de frontera, declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, hablar de intervención militar en territorio mexicano. Esas fueron las amenazas reales que llegaron desde Washington en 2025 y 2026. No son inventadas, no son exageradas, son las que están documentadas en los registros diplomáticos y en las conferencias de prensa de ambos gobiernos. Y Claudia Sheinbaum respondió de una manera que nadie esperaba, sin gritar, sin insultar, sin romper relaciones, pero sin rendirse. ¿Funcionó esa estrategia? ¿Ganó México esta batalla? ¿O cedió demasiado sin que nos diéramos cuenta? Esas son las preguntas que hoy vamos a responder con hechos concretos, datos verificados y sin adornos. Porque en Noticia Mundial TV no te contamos lo que quieres escuchar, te contamos lo que está pasando. Y lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento es una de las relaciones más tensas, más complejas y más importantes para toda América Latina en décadas. Quédate hasta el final porque cada bloque te va a revelar algo que los titulares no están contando completo. El hecho, 15 conversaciones y una sola constante. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Claudia Sheinbaum y él han tenido más de 15 conversaciones telefónicas directas y un encuentro trilateral en Washington junto a Canadá. Eso es más contacto directo de alto nivel del que muchos países tienen con Estados Unidos en años. Pero esas conversaciones no fueron amistosas, fueron negociaciones bajo presión constante, y la presión tenía siempre la misma forma. Aranceles. El primer día de Trump de vuelta en el poder anunció aranceles del 25% a México y Canadá. El argumento, que México no estaba haciendo suficiente para frenar el flujo de fentanilo y la migración ilegal hacia Estados Unidos. La amenaza fue concreta, con fecha y todo, y generó pánico en los mercados mexicanos. Sheinbaum respondió con 3 palabras que se volvieron su marca: cabeza fría y paciencia. La cadena de ultimátums que siguió, pero eso fue solo el principio. Lo que vino después fue una cadena de presiones que duró todo el año. En febrero de 2025, cuando los aranceles iban a entrar en vigor, Sheinbaum negoció una prórroga. El precio, enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para frenar la migración. México lo hizo. En marzo llegó otro plazo, otra negociación, otra prórroga. En julio, el secretario de Economía Marcelo Ebrard celebró lo que llamó un triunfo estratégico: 90 días más sin aranceles, 90 días de oxígeno comprado con más concesiones. En diciembre, Trump amenazó con un arancel del 5% adicional porque México, según él, no estaba cumpliendo un tratado de agua de 1944. Sí, un tratado de hace más de 80 años como nueva herramienta de presión. Y así, un ultimátum tras otro, fue pasando el año. El número que lo dice todo. En menos de un año, México transfirió a 92 personas buscadas por Estados Unidos. 92. El gobierno lo llama decisiones soberanas motivadas por la seguridad nacional. Los críticos lo llaman extradiciones aceleradas bajo presión. ¿Cuál es la verdad? Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Y esa tensión entre defender la soberanía en el discurso y ceder en los hechos es el corazón de todo lo que vamos a analizar hoy. Pero antes de juzgar si Sheinbaum cedió demasiado o resistió lo suficiente, necesitas entender con qué herramientas contaba México para defenderse. Y la principal tiene un nombre: el TMEC. Pero hay algo en ese tratado que en 2026 cambió todo el juego, y lo vamos a ver ahora. El hecho, un fallo histórico que nadie esperaba. El 20 de febrero de 2026 ocurrió algo que sacudió todo el tablero comercial entre México y Estados Unidos, y que muy pocos están contando con la claridad que merece. La Corte Suprema de Estados Unidos, el tribunal más importante del país, invalidó por 6 votos contra 3 los aranceles amplios que Trump había impuesto usando una ley llamada la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En palabras más simples, el tribunal más alto de Estados Unidos le dijo a Trump que los aranceles que había puesto eran ilegales. No los puso México, no los puso México, no los puso la comunidad internacional, los puso el propio sistema legal de Estados Unidos, y eso es una diferencia enorme. ¿Qué significa eso para México en la práctica? Sheinbaum lo explicó ella misma en su conferencia del día siguiente con una claridad que vale la pena entender. Los números que cambian todo. El 85% de todo lo que México exporta a Estados Unidos no paga ningún arancel. Ni uno. Cero. Gracias al TMEC. Eso seguía igual después del fallo y seguía protegido. El 15% restante sí tiene aranceles, pero con condiciones específicas. La industria automotriz aplica descuentos según cuánto del carro está hecho en América del Norte. El acero y el aluminio pagan lo mismo que cualquier otro país del mundo, que ya de por sí no es tanto, y la conclusión de Sheinbaum fue categórica: a México le afecta positivamente, no negativamente. Analistas financieros independientes confirmaron que el arancel promedio efectivo para México, considerando todas las exenciones del tratado, está cerca del 4%, mientras otros países sin tratado pagan entre 10 y 30%.
En otras palabras, gracias al TMEC, México está mejor parado que casi cualquier otro país del mundo en su relación comercial con Estados Unidos, incluso después de un año de amenazas y presiones. ¿Cómo te afecta esto a ti? Si trabajas en una empresa que exporta a Estados Unidos, o si trabajas en cualquier sector que depende de esas exportaciones, ese 4% promedio de arancel es lo que mantiene tu empleo competitivo frente a empresas de otros países que pagan mucho más. Si vives en Colombia, Argentina, Chile o cualquier país latinoamericano que alguna vez ha pensado en negociar un tratado comercial con Estados Unidos o con otra potencia, estos números te dicen algo fundamental. Los tratados bien negociados son escudos reales, no son solo papeles. Protegen empleos y bolsillos en momentos de crisis. Pero el fallo de la Corte Suprema no resolvió todo. Trump respondió con un nuevo esquema arancelario, y ahí empezó una nueva fase de la negociación que todavía no terminó. Eso lo vemos en el siguiente bloque. En marzo de 2026, algo que estaba programado para más adelante ocurrió semanas antes de lo esperado. México y Estados Unidos arrancaron formalmente la revisión del TMEC. El secretario Marcelo Ebrard dijo que el simple hecho de que las conversaciones técnicas hayan empezado antes de lo planeado ya era una señal importante. Si Washington no quisiera negociar, no estaría en la mesa, y estaba en la mesa. Sheinbaum fue muy clara sobre lo que México quiere de esa renegociación: eliminar los aranceles al acero, al aluminio y a los autos que Trump impuso, llegar a cero, o por lo menos reducirlos tanto como sea posible. El 24 de marzo, en su conferencia matutina, la presidenta dijo que hay avances concretos, especialmente en el tema de las autopartes fabricadas en territorio estadounidense que estaban generando problemas operativos para las armadoras instaladas en México. Pero en una negociación siempre hay dos lados, y Estados Unidos también tiene sus exigencias. La primera, que se fortalezcan las reglas de origen. Es decir, que si una autoparte se fabrica dentro del bloque norteamericano, la mayoría de sus componentes también se produzca en México, Estados Unidos o Canadá. Menos partes de Asia, más manufactura local. Eso es lo que quiere Washington. La segunda, que las cadenas de suministro se profundicen dentro de América del Norte. Que los tres países dependan más entre sí y menos del resto del mundo, especialmente de China. ¿Es eso malo para México? No necesariamente. Si México logra que más producción se quede en su territorio, eso puede significar más empleos y más inversión, pero también implica cambios en cómo funciona la industria manufacturera que van a requerir tiempo y adaptación. Y aquí está la tensión central de toda esta negociación. México necesita que los aranceles bajen o desaparezcan para proteger su industria y sus empleos. Estados Unidos quiere más control sobre las cadenas de suministro y menos dependencia de Asia. Y en el medio de esa negociación, Trump sigue usando los aranceles como herramienta de presión política, no solo económica. La pregunta que todos los analistas se hacen es: ¿puede México conseguir lo que quiere sin ceder demasiado en lo que no quiere ceder? ¿Puede Sheinbaum defender la soberanía en los temas donde es innegociable y al mismo tiempo ser flexible donde la economía lo exige? Eso es un equilibrio extraordinariamente difícil, y todavía no sabemos si va a lograrlo. Pero lo que sí sabemos es cómo está intentando hacerlo. Y eso lo vemos ahora. El hecho, una presidenta que no grita cuando la atacan. Hay algo que distingue a Claudia Sheinbaum de casi todos los líderes latinoamericanos que han tenido que lidiar con la presión de Washington. Y es algo que parece simple pero que es extraordinariamente difícil de sostener bajo presión: la calma. Cuando Trump la llamó al teléfono para presionarla con aranceles, Sheinbaum no se alteró. Cuando los medios estadounidenses publicaron declaraciones agresivas sobre México, la presidenta respondió con datos, no con insultos. Cuando sectores políticos en México le pedían que respondiera con dureza y confrontación, ella mantuvo el tono pausado, técnico, como el de una profesora explicando un problema complejo. Un analista político describió esa actitud con una frase que circuló ampliamente: están jugando ajedrez contra alguien que practica judo. Ellos mueven sus piezas esperando una confrontación directa, pero ella no choca. Cede momentáneamente, absorbe el impulso de la agresión y luego usa esa misma energía para hacerlos perder el equilibrio. ¿Cómo funciona el judo diplomático en la práctica? ¿Qué significa eso en términos concretos? Te lo explico con ejemplos reales. Cuando Trump amenazó con aranceles del 25%, Sheinbaum no respondió con una contraamenaza. Respondió recordando públicamente cuántos empleos en Texas, Arizona y California dependen del comercio con México. No atacó a Trump. Puso los números sobre la mesa y dejó que los números hablaran. Cuando Trump dijo que México estaba gobernado por narcotraficantes, Sheinbaum no se enojó en público. Dijo con calma: en México solo gobierna un ente y ese es el pueblo de México. Nadie más, punto. Sin drama, sin escándalo. Pero con una firmeza que cualquiera pudo escuchar. Cuando Trump amenazó con intervención militar en territorio mexicano, Sheinbaum fue igualmente clara: eso no va a pasar. Pero lo dijo sin elevar el tono, sin convertirlo en un enfrentamiento emocional que pudiera escalar. ¿Por qué esa calma es un arma real? Esta estrategia tiene dos efectos simultáneos que son muy poderosos. Hacia afuera, proyecta una imagen de México como el actor maduro y racional de esta relación.
El mundo ve a Trump amenazando y a Sheinbaum respondiendo con datos y argumentos legales. Eso le gana a México la batalla de la narrativa internacional. Deja de ser el vecino problemático y pasa a ser el socio responsable que está siendo acosado injustamente. Hacia adentro, unifica al país. Los mexicanos ven a una presidenta que no se deja intimidar, que defiende con inteligencia y dignidad los intereses nacionales. Eso genera un cierre de filas que pocas veces se ve en política, y ese respaldo interno le da a Sheinbaum más margen de maniobra en las negociaciones externas. Atacar la calma es como golpear el agua. Es inútil y agota al que golpea. Esa es la genialidad de la estrategia. Pero hay una pregunta honesta que no podemos evitar. ¿Fue suficiente esa calma para proteger los intereses reales de México? La respuesta no es tan simple como parece. Lo que México ganó. Seamos honestos en los dos sentidos. Primero, lo que México logró. 1. Evitó que los aranceles del 25% se aplicaran de manera permanente. Eso protegió millones de empleos en la industria manufacturera. Protegió la estabilidad del peso. Y mantuvo el flujo de inversión extranjera que necesita la economía. 2. Mantuvo el TMEC como el marco de la relación, incluso cuando Trump amenazó con abandonarlo. Ese tratado, como vimos, es el escudo más importante que tiene México para proteger su comercio. 3. Se posicionó internacionalmente como un actor diplomático maduro y confiable. Eso tiene valor en negociaciones con Europa, con Asia y con organismos internacionales. 4. En la revisión del TMEC, que arrancó en marzo de 2026, México está en la mesa de negociación como socio y no como subordinado. Eso es un logro real, lo que México cedió, pero también hay que decir lo que cedió. Y hay que decirlo con claridad porque los ciudadanos merecen saberlo. Primero, México desplegó 10,000 soldados en su frontera norte para frenar la migración. Eso significa usar recursos militares propios para resolver un problema que Estados Unidos define como suyo. Hay quienes dicen que es cooperación, hay quienes dicen que es doblegarse. Segundo, 92 extradiciones en menos de un año. El gobierno dice que son decisiones soberanas. Los críticos dicen que son una respuesta directa a la presión de Washington. Probablemente hay algo de verdad en las dos versiones. Tercero, el petróleo a Cuba. México frenó los envíos de petróleo a Cuba cuando Trump amenazó con aranceles a los países que los hicieran. Sheinbaum lo llamó una decisión diplomática. Cuba lo vivió como un abandono en su peor momento de crisis energética. ¿Cuál es el balance real? La analista Miriam Grunstein, experta en relaciones México-Estados Unidos, lo dijo de manera muy directa. Creo que lo ha hecho con inteligencia porque sí tenemos una situación de vulnerabilidad. Pero sí ha cedido a muchas demandas porque el costo sociopolítico podría ser descomunal. Eso es una evaluación honesta. México tiene vulnerabilidades reales. Su economía depende enormemente del comercio con Estados Unidos. No puede darse el lujo de una guerra comercial abierta. Y en ese contexto, la estrategia de Sheinbaum de evitar la confrontación directa mientras defiende los principios fundamentales tiene una lógica real, pero también tiene un costo. Y ese costo lo están pagando los cubanos que no tienen luz, los migrantes que son deportados y los sectores mexicanos que aceptaron condiciones que en otras circunstancias no habrían aceptado. La pregunta que tú tienes que responder es, dado el nivel de presión que enfrentó México, ¿se podría haber hecho mejor? Eso lo dejamos en los comentarios, pero antes, necesitas ver cómo todo esto afecta directamente a tu bolsillo. Si vives en México, esta tensión entre México y Estados Unidos tiene consecuencias directas en tu vida diaria que probablemente no estás viendo en los titulares. Primero, el empleo. México tiene más de 4 millones de trabajos directos en la industria manufacturera orientada a la exportación a Estados Unidos. Armadoras de autos, fábricas de componentes electrónicos, empresas aeroespaciales. Cada vez que hay una amenaza de aranceles, esos empleos están en riesgo. Cada vez que se evita la amenaza, están protegidos. En 2025 y lo que va de 2026, se evitaron los aranceles más dañinos. Eso quiere decir que esos empleos siguieron ahí. Segundo, el peso mexicano. Cada amenaza de aranceles debilita al peso. Un peso débil significa que todo lo que importas, desde gasolina hasta medicamentos pasando por electrónicos, cuesta más caro. La estrategia de Sheinbaum de evitar la escalada ha contribuido a que el peso no colapse, aunque sí ha tenido presiones significativas. Tercero, la inflación. Si los aranceles del 25% se hubieran aplicado de manera permanente, las estimaciones de los economistas apuntan a que la inflación en México habría subido entre 3 y 5 puntos porcentuales adicionales. Eso es lo que no pasó. Y eso se siente en tu carrito del mercado, aunque no lo veas directamente. Si vives en Colombia, Venezuela, Argentina o cualquier país latinoamericano, el impacto para ti es menos directo pero igual de real. La economía mexicana es la segunda más grande de América Latina. Lo que le pasa a México afecta a toda la región. Si México hubiera entrado en una crisis comercial grave con Estados Unidos, el comercio regional se habría contraído. Los precios de las materias primas habrían fluctuado. La inversión en la región se habría reducido. Y hay otro efecto que es más difícil de medir pero igual de importante, el efecto demostración. Si México logra navegar esta presión sin colapsar, demuestra que América Latina tiene más resiliencia de lo que muchos creen. Eso mejora la percepción de toda la región ante los inversores internacionales.
El precio del aguacate, la gasolina y el dólar. Y hay tres cosas concretas que puedes seguir en tu vida diaria para medir el impacto de esta relación. Primera, el precio del dólar frente a tu moneda local. Cuando la tensión entre México y Estados Unidos sube, el dólar se fortalece y las monedas latinoamericanas se debilitan. Eso encarece todo lo que importas. Segunda, el precio de los alimentos. Estados Unidos es el principal proveedor de maíz, soya y trigo para muchos países de la región. Si una guerra comercial altera esos flujos, los precios suben. Tercera, el precio del petróleo. México produce petróleo. Si su economía se estabiliza o crece, eso tiene efectos en los precios de la energía en la región. Si colapsa, también. Todo está conectado. Y lo que pasa en la frontera entre México y Estados Unidos llega hasta tu mesa, aunque vivas a miles de kilómetros de esa frontera. El tema más explosivo de todos. Hay un tema en esta relación que es más explosivo que los aranceles, más sensible que el TMEC y más difícil de resolver que cualquier disputa comercial: la seguridad. Trump llegó a su segundo mandato con una narrativa muy clara sobre México, que el país está gobernado por los narcotraficantes, que los cárteles controlan el territorio y que el fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año viene principalmente de México. ¿Qué tan cierto es eso? La realidad es más compleja. El fentanilo es una droga sintética que en su mayor parte se fabrica con ingredientes químicos que vienen de China y que luego se procesa y distribuye a través de redes criminales que operan en México. El problema es real. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos son reales, pero la solución no es tan simple como decir que es culpa de México. Lo que Trump exigió y lo que México hizo. Trump declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Eso tiene implicaciones legales enormes. Permite sancionar a cualquier persona o empresa en cualquier parte del mundo que tenga relación con esas organizaciones. Y amenazó con algo todavía más grave: la posibilidad de operaciones militares unilaterales en territorio mexicano para combatir a los cárteles, sin permiso de México, sin coordinación con el gobierno mexicano. Sheinbaum rechazó eso de manera absoluta. Fue la línea roja más clara que trazó en toda la relación bilateral. Ninguna fuerza extranjera opera en territorio mexicano. Eso no se negocia. Y hasta ahora ese límite se ha mantenido. Pero en otros aspectos de la seguridad, México sí cooperó. Aumentó las detenciones de personas vinculadas al tráfico de fentanilo, aceleró las extradiciones, reforzó la frontera y compartió más información de inteligencia con las agencias estadounidenses. El dilema que no tiene solución fácil. Y aquí está el dilema real que Sheinbaum enfrenta y que no tiene una solución perfecta. Si coopera demasiado con Estados Unidos en temas de seguridad, parece que está cediendo la soberanía, que México hace lo que Washington dice, que los cárteles son el argumento que Estados Unidos usa para tener más control sobre México. Si no coopera, los aranceles suben, el comercio se afecta, los empleos se pierden y los ciudadanos mexicanos pagan el precio de una batalla política que no eligieron. No hay una respuesta perfecta a ese dilema. La estrategia de Sheinbaum ha sido cooperar en los temas donde puede hacerlo sin ceder los principios fundamentales. Pero esa línea entre cooperación y sometimiento es muy delgada. Y mantenerla bajo presión constante es uno de los ejercicios de equilibrio político más difíciles que existe. Canadá, el aliado incómodo. Cuando Trump presiona a México con aranceles, Canadá también tiembla, porque la economía canadiense está tan integrada con la de Estados Unidos y con la de México como la mexicana. Un arancel que golpea a la industria automotriz mexicana, golpea también a las plantas canadienses que producen partes que van a México. Una restricción en el flujo de componentes entre los tres países afecta a las tres economías al mismo tiempo. Por eso Canadá tiene todo el interés del mundo en que México no ceda completamente ante Trump y en que el TMEC se mantenga como el marco de la relación. Ottawa se convierte así en un aliado indirecto de México en esta negociación, no por solidaridad, sino por puro interés económico propio. Y eso le da a México una palanca adicional. Sabe que cualquier agresión de Estados Unidos contra el TMEC también va a provocar una reacción de Canadá, y dos socios comerciales, respondiendo coordinadamente, tienen mucho más peso que uno solo. China, observando desde lejos con mucho interés, y luego está China, el gigante asiático que observa todo esto con una atención extraordinaria. Durante años, Estados Unidos ha presionado a México para que limite sus lazos económicos con China. La lógica es que si México se convierte en una plataforma para que productos chinos entren al mercado norteamericano, el objetivo de los aranceles contra China queda anulado. Pero si Trump decide tratar a México como un enemigo en lugar de un socio, ¿qué incentivo tendría México para alejarse de China? Un México que se siente ignorado o maltratado por Washington es un México más dispuesto a abrir sus puertas a la inversión y al comercio con Beijing. Eso es lo que China está esperando, y México lo sabe, y Washington lo sabe también. Esa conciencia de que alejar a México puede empujarlo hacia China es otra de las palancas que tiene el gobierno mexicano en esta negociación. América Latina, el efecto inspiración. Y para toda América Latina, lo que está haciendo México tiene un valor que va más allá de los números comerciales.
Durante décadas, la región vio cómo las presiones de Washington doblaban a gobiernos latinoamericanos. Cómo un solo tuit de un presidente estadounidense movía economías enteras. Cómo los líderes de la región terminaban cediendo ante la primera amenaza seria. Ver a México resistir esa presión con inteligencia, con datos, con estrategia legal, con serenidad y sin romper relaciones, envía un mensaje a toda la región. Se puede, no es fácil, tiene costos. Pero es posible defender los intereses propios sin quedar completamente aplastado por la potencia más grande del mundo. Eso no es poca cosa. Ese modelo puede cambiar cómo se negocian los próximos acuerdos comerciales en todo el continente. Escenario 1. Negociación exitosa del TMEC. El mejor escenario para México es que la revisión del TMEC, que empezó en marzo de 2026, termine con acuerdos concretos, que los aranceles al acero, al aluminio y a los autos bajen o desaparezcan. Que las reglas de origen se ajusten de manera que beneficien a la industria mexicana y que la relación bilateral encuentre un equilibrio más estable y predecible. Si eso ocurre, México sale de 2 años de presión con su economía reforzada, sus alianzas intactas y una nueva posición de respeto en la relación con Washington. Sería un resultado que pocos habrían apostado cuando empezaron las amenazas de enero de 2025. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Depende de la política interna de Estados Unidos. Si Trump necesita un acuerdo comercial exitoso para fortalecer su posición antes de las elecciones de medio término, tiene incentivos para cerrar un trato con México. Si la presión política interna lo empuja a mantener la dureza, el acuerdo se complica. Escenario 2. Tensión prolongada sin resolución. El segundo escenario es que la negociación del TMEC se estanque, que los avances que anunció Sheinbaum en marzo no se concreten en documentos firmados. Que las amenazas de aranceles continúen como herramienta de presión permanente y que México tenga que seguir administrando esa presión sin un acuerdo formal que la resuelva. Este escenario es el más desgastante para México. No es una crisis abierta, pero tampoco es estabilidad. Es una incertidumbre constante que dificulta la planificación de largo plazo de las empresas, que mantiene la presión sobre el peso y que obliga al gobierno a destinar recursos diplomáticos y políticos a gestionar una relación que debería ser más fluida. Este escenario también es posible. Y si se prolonga demasiado, el costo lo pagan los ciudadanos en forma de inversión más lenta, crecimiento económico más moderado y empleos que no llegan. Escenario 3. Escalada inesperada. El tercer escenario es el que nadie quiere pero que no se puede descartar. Que algo rompa el equilibrio actual y genere una escalada real. ¿Qué podría ser ese algo? Un incidente de seguridad grave en la frontera. Una operación unilateral de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. Una crisis política interna en México que debilite al gobierno de Sheinbaum y reduzca su capacidad de negociación, o una decisión de Trump que sea imposible de aceptar para México sin una respuesta que escale el conflicto. Si eso ocurre, las consecuencias para ambas economías serían serias. Y los ciudadanos de toda la región lo sentirían en sus bolsillos. El precio de la gasolina, los alimentos y los productos importados subirían. La inversión se reduciría, y el peso y otras monedas latinoamericanas sentirían la presión. La probabilidad de este tercer escenario es menor que los dos primeros, pero no es cero, y por eso vale la pena seguir esta historia de cerca. El poder de la interdependencia bien entendida. Cerremos este análisis con la lección más grande de todo lo que hemos visto hoy. México tiene una dependencia enorme de Estados Unidos. Más del 80% de sus exportaciones van al norte. Su economía está integrada de manera profunda con la de su vecino. Esa dependencia es real y no va a desaparecer. Pero lo que la estrategia de Sheinbaum demostró es que la dependencia no tiene que ser una trampa. Puede convertirse en una fuente de poder cuando se entiende bien y se usa de manera estratégica. Porque si México depende de Estados Unidos para exportar, Estados Unidos también depende de México para funcionar. Sus fábricas necesitan los componentes mexicanos. Sus supermercados necesitan los productos mexicanos. Sus industrias necesitan la mano de obra y la capacidad manufacturera mexicana. Esa dependencia mutua es la que da a México el poder de negociar, no desde la superioridad, no desde la amenaza, sino desde el conocimiento claro de lo que cada uno necesita del otro, lo que ningún líder latinoamericano puede ignorar, y la lección para cualquier líder latinoamericano que alguna vez tenga que sentarse a negociar con una potencia más grande es esta. Conoce tus fortalezas antes de sentarte a la mesa. Entiende con precisión qué tiene el otro que tú necesitas y qué tienes tú que el otro necesita. Negocia tratados que te protejan en los momentos difíciles, no solo que te beneficien en los buenos. Y cuando llegue la presión, no respondas desde el miedo. Responde desde los datos y desde los derechos que te dan los acuerdos que firmaste. Eso no garantiza el éxito. Hay demasiadas variables en juego para garantizar nada en la geopolítica. Pero es la mejor posición desde la que se puede negociar. México lo está intentando, con éxitos y con concesiones, con logros y con costos, como en cualquier negociación real entre partes con intereses distintos y con poder desigual. La historia todavía no terminó, y lo más importante de todo, esta historia todavía no terminó. La revisión del TMEC está en curso, las negociaciones de seguridad siguen, las amenazas de aranceles no han desaparecido del todo.
y la relación entre México y Estados Unidos va a seguir siendo el eje más importante de la geopolítica continental durante los próximos años. Lo que está claro es que algo cambió. México ya no responde a las presiones de la misma manera que antes. Ya no acepta los ultimátums sin analizarlos, sin usar las herramientas legales disponibles y sin señalar las consecuencias que tendría para el otro lado actuar de manera unilateral. ¿Es suficiente ese cambio? ¿Va a durar? ¿Va a generar resultados concretos que los ciudadanos mexicanos y latinoamericanos puedan sentir en su vida diaria? Esas son las preguntas que vamos a seguir respondiendo aquí en Noticia Mundial TV, con hechos, con datos, sin adornos y sin parcialidad. Entonces, ¿qué pasó realmente? Trump amenazó a México 15 veces en un año, con aranceles del 25%, con cierre de frontera, con declarar terroristas a los cárteles, con la posibilidad de intervención militar. México no se rindió completamente, pero tampoco salió ileso. Desplegó soldados en su frontera, aceleró extradiciones, frenó el petróleo a Cuba, hizo concesiones que en otras circunstancias no habría hecho, y al mismo tiempo mantuvo el TME intacto como escudo comercial. Ganó en los paneles de arbitraje internacionales. Consiguió que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara los aranceles más amplios, y se posicionó como el país con menor carga arancelaria efectiva en su relación con Estados Unidos. ¿Es eso una victoria? ¿Depende de cómo defines ganar? Si ganar es no perder lo más importante, entonces sí. Si ganar es salir sin haber cedido nada, entonces no. La realidad está en el medio, como siempre en la política real. Lo que sí es claro es que México demostró que tiene más herramientas de defensa de lo que muchos creían, y que la estrategia de usar esas herramientas con calma, con datos y con paciencia puede funcionar incluso frente a la presión más intensa que ha recibido el país en décadas. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esta historia. Porque lo que viene en la revisión del TMEC va a ser decisivo, y tú mereces entenderlo con claridad, no con titulares a medias. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está pasando, compártelo. Hay mucha gente en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina y en toda América Latina que necesita ver más allá de los titulares y entender cómo la geopolítica llega hasta su bolsillo. Dale like si crees que Sheinbaum está manejando bien esta presión. Y si crees que se dio demasiado, dímelo también en los comentarios. Quiero escuchar tu análisis porque en este canal el debate es parte del contenido. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima actualización sobre la revisión del TME. Nos vemos en el próximo video.